Lo que voy a contar hoy se plasma en el libro Enseñar Distinto, que salió como parte de la colección que tenemos en la editorial Siglo XXI, que se llama Educación que Aprende. Recién decíamos, ya se consigue en Argentina por todos lados, en otros países está llegando, ya se consigue como libro electrónico por todos lados también. Ahí hace poquito Paula de Extensión puso un link para poder bajar el primer capítulo, quienes no lo tengan, si quieren empezar a chusmear, pero vamos a hacer un gran botón de muestra en este taller pensando en esta idea que para mí como formadora docente y como educadora es súper importante, que es que el libro nos lleve a la acción, ¿no? Que inspire, pero que además den ganas, ojalá, si yo pudiera decir, ¿con qué voy a decir misión cumplida como autora de este libro? Es con que después de leerlo vayan a probar algo que les dé ganas a sus propias aulas, ¿no? Y que sea realmente una herramienta que termine, ojalá, como está el mío acá, lleno de papelitos, y de hecho me tuve que volver a ponerme a leerlo, a ver qué podía elegir para el taller de hoy. Así que bueno, aquí vamos. Esta es una presentación del libro. El año que viene vamos a tener un taller y un curso virtual más largo aquí en la Universidad de San Andrés, así que empezamos con esta primera ventanita y ya tendremos nuevas oportunidades de hacer cosas juntos. Bueno, y la primera pregunta que creo que vale la pena que nos hagamos en esto de que se ha puesto tan de moda la idea de innovar en educación en todos los ámbitos, ¿no? En este momento histórico en el que estamos viviendo, en el medio de la pandemia, donde se venía hablando de la innovación en educación desde hacía rato y que ahora, de algún modo, la pandemia nos sacudió fuerte, ¿no? Todos quienes trabajamos en educación, y creo que es una pregunta que nos tenemos que volver a hacer. ¿Qué quiere decir innovar? ¿Y por qué vale la pena innovar en educación? Y a veces pensamos que la innovación educativa es algo que implica llenar las aulas de tecnología, lo cual es maravilloso y vale la pena, pero también pensamos que la innovación tiene que ver con tirar paredes abajo y reconstruir los espacios de la escuela, y hay escuelas increíbles que están haciendo cosas espectaculares alrededor del mundo, pero la innovación que les vengo a proponer hoy es otra. Vamos a hablar de otro tipo de innovación que creo yo que es más chiquita en el buen sentido, donde vamos a pensar en cómo innovar en lo que hacemos como docentes cada día, ¿no? Y yo siempre muestro esta imagen, y ahora la cambié porque esta es la imagen del libro, de estos cavernícolas con la rueda cuadrada, que como metáfora de algo que nos pasa cuando pensamos en innovar en educación, ¿no? Donde si quisiéramos una rueda que ruede, y esto querría decir una educación que llegue a todos, que enseñe a pensar, que enseñe a disfrutar del conocimiento, donde nadie se quede afuera, todavía no estamos ahí, ¿no? Hay mucho que cambiar en la educación actual para que eso suceda. Tenemos una rueda, pero está cuadrada, todavía no termina de rodar. Y cuando pensamos en innovación, uno podría decir, bueno, voy al extremo, hago borrón y cuenta nueva, opero por demolición. Mario aquí, mi amiga Mario Podestá me enseñó siempre esto de que los cambios no operan por demolición, después de muchos años acompañando escuelas en procesos de mejora. Uno podría decir, reinvento la rueda, y hay sistemas educativos que están reinventando la escuela y están haciendo cosas interesantes, pero la idea de innovación que les traigo aquí no es esa, es otra. Es, si queremos que la rueda ruede, que la educación genere, que nuestras clases generen curiosidad, generen pensamiento crítico, generen un entorno seguro de aprendizaje, generen chicos y chicas que se preparen para la vida, lo que tenemos que hacer es otra cosa. Es limar esos bordes, hacer pequeños cambios, pero muy estratégicos, y de eso voy a hablar hoy. Voy a dar un montón de ejemplos de esos cambios estratégicos que nos lleven más lejos. Es pararnos sobre nuestros zapatos, sobre lo que ya hacemos bien, pero tirarnos un poco más lejos, ¿no? Y pensar hacia dónde y cómo estirarnos un poco más lejos para que nuestras clases tengan otro vuelo. Tengan otro vuelo, nos entusiasmen más a nosotros, porque estar entusiasmado y pasarla bien en el aula es clave para que podamos enseñar distinto y para que nuestros alumnos puedan conectarse de otra manera con el conocimiento. Entonces, de lo que voy a hablar, cuando ustedes escuchen que yo digo la palabra innovación, me estoy refiriendo a esto, a mirar nuestra práctica con ojos curiosos, con ojos reflexivos, haciéndonos preguntas de qué de lo que hacemos está funcionando bien y queremos atesorar y conservar, o por ahí enriquecer, pero sostener, y qué tenemos que cambiar. ¿Qué tenemos que cambiar porque no está dando los resultados que estábamos buscando? Entonces, es por ahí donde vamos a meternos en el terreno de la innovación educativa, por lo menos en este taller
y en este libro. Entonces vamos a hablar, como les decía, de pequeños cambios, pero que dan grandes resultados. Y todo lo que voy a contar hoy, es la base del libro, viene de mucho trabajo propio y de otros colegas y de muchas investigaciones, donde estas cosas, cuando uno las empieza a llevar al aula, ve que realmente generan diferentes resultados. Pasan cosas distintas cuando hacemos cosas distintas en el aula. Y una de las premisas que va a guiar esta serie de cambios pequeños pero estratégicos con grandes resultados es la de buscar la motivación. La motivación entendida como esa llamita sagrada, ¿no? Eso que nos impulsa desde adentro, ese motor que nos impulsa a aprender tanto a los alumnos como a nosotros, ¿no? Eso que nos mantiene la llama encendida. El otro día una colega, Beatriz Duke, me decía que ella sentía a veces que los docentes teníamos como el termostato, ¿vieron? El piloto, del termotanque como en piloto, la llama del termotanque en piloto. Y que a veces el desafío era encenderla. No es que estaba apagada, pero estaba en piloto, ¿no? Y la pregunta es cómo hacemos para encenderla, cómo buscamos nuestra propia motivación como docentes, y por supuesto cómo logramos que los alumnos se motiven para aprender para ellos mismos, no para los demás. Y aquí hay una frase de Celestine Freinet, un gran pedagogo francés de principios del siglo XX, uno de los referentes de lo que fue el movimiento de la escuela nueva, en Europa y en Estados Unidos. Ahí está en la foto con sus alumnos, y él decía: enseñar sin motivación es como intentar dar de beber a un caballo que no tiene sed, ¿no? Si no tiene sed el caballo, por más que le meta la cabeza adentro del agua, no va a tomar ese agua, no va a beber. Entonces la pregunta es cómo la genero a esa motivación. Y vamos a ver qué tiene que ver por un lado con conectar con lo que a los alumnos les pasa, con quiénes son, con lo que les importa, pero también, y una parte esencial de esto, es con poder enamorarlos de aquello que tenemos para enseñar. Y para eso tenemos que encontrar ese entusiasmo nosotros. Entonces, primera pregunta para el chat: ¿qué los entusiasma a ustedes como docentes de lo que enseñan? O quienes eran directivos, de lo que hacen. ¿Por dónde viene eso que los entusiasma, que ya los entusiasma? ¿Qué los entusiasma a ustedes de lo que enseñan? Puede ser un tema, puede ser un tipo de actividades, puede ser algún vínculo con los alumnos. Acá Silvana me dice: el entusiasmo de mis estudiantes me entusiasma, la conexión, los desafíos, enseñar a hacer ciencia, la literatura, cuando los alumnos hacen clic, el intercambio. A ver, ¿qué temas los entusiasman también? A ver, seguir aprendiendo juntos, el feedback, la curiosidad de los alumnos, cuando descubren, empujar a los alumnos a saltar, pensar el pensamiento crítico. Voy leyendo algunos porque van viniendo muy rápido. Los recursos naturales, dice Eduardo. Ayudarlos a alfabetizarse, la escritura creativa, enseñar técnicas de investigación, los seres vivos, la sorpresa, el funcionamiento del cuerpo humano, aprender de mis alumnos, Egipto, las habilidades blandas, que crean que pueden, las emociones, la metacognición, reacciones químicas, el placer de leer, me encanta, ¿no? Y creo que es la primera pregunta para hacernos, de lo que hacemos, ¿qué es lo que a nosotros nos enciende la llama? ¿Dónde sentimos que lo que estamos haciendo, dónde, cuándo y con qué sentimos que lo que hacemos vale la pena? Y eso lo queremos atesorar, y lo queremos hacer crecer, y lo queremos compartir. La segunda pregunta es: ¿en qué me gustaría innovar? ¿Dónde me gustaría estirarme un poco más lejos? Puede ser, no sé, incluir más juegos en el aula, o hacer aprendizaje más cooperativo, o enseñar, hay tal tema que no le encuentro la vuelta y mis alumnos nunca lo entienden o no les termina de interesar, o a ver en qué les gustaría innovar. Acá dicen en las ciencias, me gustaría enseñar a estudiar, gamificación, enseñanza basada en proyectos. Hola a tantos amigos y amigas que están ahí en el chat, una alegría ver sus nombres. Cultura maker, temas que les interesen a ellos y les sirvan, desestructurar el espacio aula, la evaluación. Bueno, hay un capítulo entero del libro donde vamos a hablar de la evaluación como aliada, como una fuerza para innovar y no como el enemigo, ¿no? Justamente cambiar esa lógica. Las didácticas diversificadas, elaborar videojuegos, en la lengua, bueno, espectacular, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿qué quiero conservar, pero en qué me gustaría innovar? Y empezar a encontrar esos espacios en los que quiero hacer
algo distinto, ¿no? Y empezar de a poco, ¿no? Recién decíamos la rueda cuadrada y limar esos bordes, empezar a ver por dónde ya es el primer paso. Y una pregunta que yo me hago al comienzo del libro, y la vengo haciendo en muchos talleres, por ahí ya me han escuchado y la han hecho conmigo alguna otra vez, es pensar el futuro. Pensar en esos estudiantes, que por ahí en algunos casos serán de jardín de infantes, en otros de primaria, secundaria, de formación docente, fuera de la escuela, donde sea que enseñen, y pensar en cómo nos gustaría, cómo soñamos que sean, qué atributos, qué características buscamos que tengan en el futuro, ¿no? Si decimos ojalá que cuando sean grandes sean así, ¿no? Estos perfiles que soñamos. ¿Cómo les gustaría que fueran? Por ejemplo, curiosos. A ver qué otras. Pónganme ahí en el chat cómo sueñan que sean esos estudiantes. Pensadores críticos, reflexivos, autónomos, empáticos, reflexivos, comprometidos, investigadores, preguntones, indagadores, innovadores, con empuje, felices, líderes. Bueno, hermoso. Coincido mucho, ¿no? Y creo que hay una sintonía en lo que están poniendo. Que puedan razonar, que sean creativos, que generen conocimiento. Creo que estamos todos hablando de algo muy parecido, de estudiantes que puedan tener las ganas y las capacidades de construir un proyecto propio, que sean críticos en el sentido de que puedan tomar buenas decisiones basadas en conocimiento, en información confiable, que puedan crear cosas nuevas, que sean comprometidos con su mundo, que sean empáticos con sus pares, que puedan trabajar en equipo. Todo esto que muchas veces escuchamos como las grandes habilidades del siglo XXI, de qué hace falta para ser un ciudadano o ciudadana plena en el mundo de hoy, donde claramente necesitamos seguir aprendiendo durante toda la vida. Entonces la pregunta de la que parte el libro es, si es hacia ahí donde queremos sembrar, ¿qué tenemos que hacer antes? Y algo que para mí es muy importante es darnos cuenta de que el antes no es neutro. Lo que hagamos en el aula, en nuestro metro cuadrado de incidencia, no es neutro. Uno podría estar enseñando para ese futuro, o podría, sin darse cuenta, y esto es importante, con las mejores intenciones estar haciendo lo contrario. Podríamos, con esfuerzo y buenas intenciones, estar fomentando un futuro en el cual... Hola, hay un bebé ahí, el Pau, ahí te pido que me silencies los micrófonos. Podríamos estar generando lo contrario, ¿no? Sembrando hacia un futuro donde los chicos, chicas, adultos del futuro sean poco comprometidos, que no tengan la capacidad de aprender autónomamente, que dependan siempre de otros, que no se puedan proyectar a sí mismos, que no tengan pensamiento crítico, que la curiosidad se les haya apagado. Entonces, todo el libro y la charla de hoy va a ir en esta dirección, de mirarnos para adentro y ver de lo que estamos haciendo, cuánto siembra en esa dirección soñada y cuánto a veces, sin darnos cuenta, nos saca de ese camino. Y volviendo a esta idea de los pequeños cambios, la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo desde lo concreto, y si hay algo que a mí me obsesiona como formadora docente y como educadora, es cómo todo esto que es súper lindo, y en general estamos de acuerdo, ¿no?, con estas ideas, ¿cómo hacemos para que de verdad lleguen al aula? ¿Qué tenemos que hacer antes? Y una pregunta previa es, bueno, ¿por qué estamos hablando de innovación en educación hoy? ¿Por qué yo decía la rueda está cuadrada? ¿Por qué? Bueno, si uno lee los diarios, uno sabe, ¿no? Uno recorre escuelas, o cada uno de ustedes en su espacio, la respuesta salta, ¿no?, a la vista, donde hay mucho que hacer distinto en educación. Sabemos, y esta es una imagen que me regaló hace muchos años Mario Podestá, y todavía la uso y la adoro, sabemos que las clases puramente transmisivas, donde los alumnos están escuchando y nosotros hablando, no les diría que no funcionan, porque parte del asunto es poder explicar, exponer, ordenar, ¿no? Claramente lo que se llama instrucción directa funciona y es importante. El problema es cuando es todo el tiempo. Pero sabemos que escuchar, tomar notas y aprender escuchando y tomando notas es algo que funciona para pocos, ¿no? Y acá en esta imagen está súper bien representado con este cubo naranja, ¿no? El cofre naranja que está en la primera fila,
así con los ojos abiertos de par en par. Siempre tenemos algunos alumnos así. Muchos de ustedes por ahí han sido así. Hay una investigación que leí hace poco que decía que muchos de los que trabajamos en educación hemos sido esos alumnos de la primera fila. A ver, cuéntenme por el chat. Yo era re traga total de la primera fila. Eh, eh, de esas que aprendía, o por lo menos trataba de aprender, no sabe cómo fuera la clase. Acá muchos dicen yo también. Yo era cubo naranja. Después tenemos a los cubos azul y rojo, ¿no? Y estos cofres representan esta idea de la educación bancaria de Paulo Freire, ¿no? Donde los alumnos se conciben como un cofre donde se deposita información. Y estos cubos, el azul y el rojo, son especialmente importantes para pensar porque son aquellos alumnos y alumnas que ya van a bajar la cortina o van a abandonar la escuela, o van a salir de la escuela diciendo, esto no es para mí, las matemáticas no son para mí, yo no sirvo para las ciencias, yo no sirvo para los idiomas, yo no sirvo para el arte, ¿no? Y nos ha pasado un poco a nosotros, a todos, en algún momento de sentir que había algo fallado en nosotros y que no servíamos para algún área del conocimiento, y muy relacionado con cómo lo hemos aprendido, ¿no? Con las matemáticas es clarísimo, mucha gente bajó la cortina muy rápido en la vida escolar, porque los modos de trabajo con matemática no lograban hacer clic con cómo aprendía. A mí igual de lo que me interesa hablar hoy es de la gran masa gris que está ahí, que son la mayoría, que son estudiantes que van bien o mal atravesando el sistema educativo, a veces pasando de año, graduándose, pero los cuales este modo de trabajo no les deja ni una huella profunda cognitiva ni emocional. Como diríamos mal y pronto, el conocimiento o la información, que nunca se termina de transformar en aprendizaje profundo, se entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? Vamos, y todos hemos sido así también en un montón de áreas escolares, donde hemos sido de los grises, ¿no? Donde aprobamos. El otro día un amigo de la secundaria me decía, yo me saqué siempre 10, 10, 10 en física y hoy no me acuerdo nada, ¿no? Hemos sido en muchos casos de los grises. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con quiénes somos nosotros, con qué nos interesa, pero también con cómo nos han enseñado, ¿no? Y a veces, por la contraria, es más fácil darse cuenta, donde hay profesores y profesoras que nos han dejado una huella y han incluso despertado pasiones por temas que ni imaginábamos que nos podían interesar. A ver, cuéntenme por el chat, ¿en qué materia ustedes dirían, yo fui de los grises? Aprobé, pero nunca terminé de entender. Acá algunos dicen que esto a veces uno se lo encuentra en la universidad también, coincido, física, historia, química, en todas dicen por ahí, bueno, literatura, historia, biología. Vieron que hay de todo y no tiene tanto que ver con el área del conocimiento, sino con quién nos la enseñó y cómo, ¿no? Sobre todo cómo. Y lo otro que hay que desandar, y esto para mí es más peligroso porque no siempre nos damos cuenta que lo tenemos, es lo que Philippe Mérieux, el pedagogo francés, llama la teoría de la huella, que es esta idea de que cuando yo digo algo, el otro lo va a aprender. Si yo lo digo ordenado, despacito, el otro lo va a aprender. Por supuesto que eso es parte de lo que tengo que hacer, ¿no? Pero claramente no es todo, claramente no alcanza. Miren esta viñeta que me encanta, dice, están los nenes con el perro, ¿no? El perro se llama Stripe. Y uno le dice al otro, le enseñé a Stripe cómo silbar. Y el otro se agacha y dice, no lo escucho silbando. Dije que le enseñé, no que él lo aprendió, ¿no? Y no les pasa mucho, pero yo lo di este tema, ¿cómo es que no lo aprendieron? Yo lo di. ¿Cómo no lo saben? ¿No? ¿Cómo no lo aprendieron? A uno le pasa todo el tiempo como docente esto de que si yo lo di, el otro lo tiene que haber aprendido. E insisto, ojalá fuera tan fácil, pero el aprendizaje no funciona así. Para aprender necesitamos hacer, y me refiero a un hacer intelectual, no una, sino muchas cosas con cada contenido. Bueno, y de eso, esa es como la gran búsqueda que trae el libro, ¿no? Cómo salir de lo que llamamos el conocimiento inerte, inerte en el sentido de que está sin vida, que está ahí, que lo tenemos en el congelador de la memoria y no lo podemos volver a traer, que nos suena de oído, ¿no? Esta idea de este matemático Alfred North Whitehead, que habla del conocimiento inerte como el gran peligro de la educación. David Perkins habla de esto también como conocimiento frágil. Y cómo transformarlo en aprendizaje profundo. Entonces, vamos con algún tema. A ver, vamos a ver qué ejemplos tenemos de conocimiento inerte. A ver, cuéntenme.
temas, más allá de materias. Acá dijeron que con algunas materias eran de los grises. Acá dice asientos de contabilidad, dice Marisa. Ya leo eso y empiezo a tener recuerdos. Contabilidad, filosofía, análisis sintáctico, derivadas e integrales, química, divisibilidad, estadística. Y a mí por lo menos lo que me pasa, y como todos tengo mucho acervo de conocimiento inerte, digo, qué pena, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado aprender sobre tal cosa, saber hoy más sobre historia, o saber hoy más sobre artes? Y creo que todos tenemos esas deudas pendientes, y cuando uno dice, qué pena, porque realmente los chicos y chicas están mucho tiempo en la escuela, ¿no? Son muchos años de una oportunidad por aprovechar. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y si hay algo que el libro va a insistir todo el tiempo es, lo que queremos generar es aprendizaje profundo, y para eso vuelvo con la idea del diseño inverso, esta idea de ver el final de la película, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer antes? Entonces, vamos con ejemplos de aprendizaje profundo. A ver, cuéntenme ustedes, algo que dicen, esto lo entiendo bien, o lo sé hacer bien, ¿no? Y cuando uno sabe hacer algo bien, o sabe algo bien, puede hacer muchas cosas con este conocimiento. Recién citaba a David Perkins, el pedagogo de la Universidad de Harvard, que él dice, cuando uno comprende bien, quiere decir que puede hacer muchas cosas con ese conocimiento en distintos contextos flexibles. Acá dice juegos matemáticos, genética, ecuaciones químicas, o las harinas, tejer, dice Lucía, todo lo que estudié de grande, reacciones químicas, análisis sintáctico, juegos dentro de la química, psicolingüística, anatomía. Hay muchos estudiantes de la especialización en educación en ciencias, qué lindo, y egresados, qué bueno tenerlos aquí. Lecturas e intercambios, los verbos, historia y arte, interpretar una obra musical. Hay algo que nos pasa cuando sabemos algo bien, ¿no? Que es que nos sentimos orgullosos, nos sentimos cómodos con ese conocimiento, nos sentimos como en casa. Hay una dimensión emocional de la comprensión, en el sentido de que cuando uno está seguro y tranquilo y como en casa, uno siente que eso te define, ¿no? Es parte de tu identidad, es eso que te da fuerzas como persona. Y lo contrario pasa con el conocimiento inerte, donde uno siente que hay algo fallado en uno, que nunca lo entendió, o que va pisando sobre terreno movedizo. Por eso es tan difícil enseñar sobre algo que no sabemos. Parte del asunto en la profesión docente y en el camino de seguir aprendiendo siempre es seguir profundizando sobre los temas que tenemos que enseñar. Para todo lo que voy a decir de ahora en adelante, que es hacer buenas preguntas, hacer buenas evaluaciones, necesitamos saber, necesitamos entender nosotros el contenido que enseñamos. Y esto en algunos niveles es más difícil porque en la formación docente previa no ha habido tanto tiempo para dedicarle a todas las áreas del conocimiento. En primaria, por ejemplo, es imposible cubrir todos los diseños curriculares de todos los grados en el profesorado. No alcanza el tiempo, no hay manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para seguir nosotros estudiando siempre y con ganas de estudiar siempre aquellos temas que queremos enseñar para poder enseñarlos con más vuelo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo se ve en acción la comprensión, el aprendizaje profundo? Y esta es una lista que no es exhaustiva, pero que ayuda a ver que hay un abanico de desempeños, lo que se llama desempeños de comprensión cuando uno sabe algo, ¿no? Si yo sé algo bien, lo tengo que poder explicar con mis palabras, tengo que poder dar un ejemplo, tengo que poder usar ese conocimiento para resolver un problema, tengo que poder relacionar eso con otras cosas que sé de antes, con mi propia vida, tengo que poder hacerme preguntas. Todas estas cosas son evidencias de que alguien comprendió algo. Tengo que poder representarlo con una imagen o con una metáfora, tengo que poder decir por qué es importante tal tema, poder conectarlo con algo que me importe. Esta es súper importante, tengo que poder enseñárselo a otros, tengo que sentirme confiado con ese conocimiento, ¿no? Es como una consecuencia sentirme confiado con ese conocimiento cuando sé algo bien, cuando siento que estoy pisando sobre seguro. Y esto, seguramente se hayan dado cuenta, también es una lista, si esto es hacia donde queremos llevar a los alumnos, volviendo al que tenemos que hacer antes, esto nos ayuda a pensar cómo es ese recorrido para llegar a. Los alumnos tienen que tener diversas oportunidades de hacer cosas diferentes con cada tema para poder desarrollar todas estas diversas maneras de mostrar su conocimiento. Y esto también nos da pistas de cómo evaluar, porque que lo puedan explicar o definir es una parte, pero tenemos que lograr proponer situaciones de evaluación donde también se pongan en juego todas estas otras maneras de demostrar
el aprendizaje. Entonces vuelvo a esta idea y ahora vamos a abrir una serie de pequeños cambios grandes que dan grandes resultados. ¿Cómo vienen hasta acá? A ver, ¿vamos juntos? Muy bien, gracias. ¿Vamos bien? Bueno, entonces ahora nos vamos a meter en esto de los pequeños cambios con grandes resultados, que creo que es la base de cualquier cambio grande en la vida, de ir de a poco, ¿no? De dar el primer paso, ¿no? Un camino lejos, a la montaña se llega a la cima de la montaña dando el primer paso. Acá me dicen si es difícil expresarte rápido en el chat. Bueno, puedes expresarte tranquila en el chat, yo igual leo. Bueno, ¿y cómo hacemos? Y por lo menos la batalla que yo tengo como educadora, si hay algo que a mí me importa y a mucha gente, ¿no? Pero es esto en el hacia dónde, todo lo que les voy a contar de estos pequeños cambios va en la dirección de construir una cultura de pensamiento en el aula. ¿Qué es una cultura de pensamiento? Un espacio donde los chicos, chicas, adolescentes, adultos aprendan a pensar por sí mismos, disfruten de pensar por sí mismos, puedan entender lo que aprenden en profundidad, ahí hay de vuelta un micrófono, y también se sientan seguros. Y esta dimensión de estar en un ambiente afectivamente seguro, no solo cognitivamente estimulante, que es una de las patas, sino afectivamente seguro es clave para que podamos aprender, ¿no? Para que cualquiera pueda aprender, donde sienta que meter la pata no es tan grave, que hay alguien ahí que me está mirando, que le importa lo que digo, lo que hago, lo que produzco, que me va a estar acompañando, que está ahí para mí, está presente, donde el error es parte del camino y lo vamos a tomar para poder seguir creciendo. Bueno, todo esto que es fácil de decir, difícil de hacer, pero que es clave para que ese aprendizaje se produzca y esa cultura, por eso hablo de cultura de pensamiento en el aula. Y lo que voy a contar ahora son una serie de caballos de Troya, un poco apelando a esta es una metáfora que usa mucho Axel Rivas, también mi querido coequiper aquí en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Con Axel estamos dando una materia que se llama Diseñar el futuro de la educación, viendo casos de escuelas innovadoras en todo el mundo, actuales y también pasadas, un poco porque la innovación también se construye sobre los hombros de gigantes, ¿no? Mirando qué es lo que se ha hecho antes. Yo recién traía a Celestín Freinet, y es uno de los integrantes de este movimiento que yo les contaba de la Escuela Nueva, que muchos habrán estudiado, porque realmente si uno mira el pasado, María Montessori, John Dewey, Celestín Freinet, tantos educadores y educadoras en Argentina, el maestro Iglesias, Olga Cossettini, Juana Manso, tantos docentes pioneros y pioneras que han hecho cosas distintas hace tanto tiempo, ¿no? A veces volver sobre nuestros pasos y sobre la historia de la educación nos ayuda a enseñar distinto hoy. Entonces, vamos a usar esta metáfora que decía que me la prestó Axel Rivas, que es la de los caballos de Troya. Tomando esta idea ¿se acuerdan, no? La guerra de Troya, donde los griegos estaban asediando a la ciudad de Troya por muchos años y no lograban entrar, y era como una barrera infranqueable, esos muros de la ciudad, hasta que en un momento se les ocurre una idea brillante y les dejan de regalo este caballo de madera gigante en la puerta, y les dicen, bueno, pasó mucho tiempo, nos vamos. Y entonces los troyanos, un poco sorprendidos al principio, pero deciden que, bueno, se alegran y deciden traer este caballo de regalo al interior de los muros de la ciudad, y se van a dormir. Y a la noche, de adentro del caballo de Troya, salen montones, miles de soldaditos griegos que invaden la ciudad y terminan tomando la ciudad. Bueno, esto creo que es una gran metáfora de lo que vamos a decir ahora, de los pequeños cambios, grandes resultados, porque hay actividades, estrategias, propuestas bien simples y chiquitas, que cuando las traemos a nuestra práctica cambian la cultura del aula. Son grandes caballos de Troya, ¿no? Vamos a hablar de pequeñas cosas que cuando las empezamos a probar cambian las reglas del juego de nuestras aulas. Por eso la idea de caballos de Troya. Primero, y esto si me escucharon alguna vez o leyeron el libro, saben que es algo en lo que vengo trabajando un montón y me importa mucho. Bueno, ¿cómo conectamos el contenido con buenas preguntas? Y las preguntas son el motor de nuestras clases muchas veces. Los docentes hacemos preguntas todo el tiempo, oralmente,
en el pizarrón, en las guías de estudio, en las consignas de las evaluaciones. Bueno, ¿cómo hacemos para que esas preguntas generen pensamiento crítico, autónomo, creativo? ¿Cómo hacemos para que enciendan la llama y no la apaguen? Y como investigadora, y aquí con Mario Podestá, venimos trabajando hace muchos años en recoger las preguntas que aparecen en los pizarrones, en las carpetas, en las evaluaciones, y en particular mi área de investigación, que son las ciencias naturales, pero esto vale para también todas las áreas del conocimiento. Yo siempre me encuentro con preguntas muy parecidas a estas, ¿no? Acá como estos ejemplos, que no las tienen que responder, pero traten de pensar si podrían. A ver, por ejemplo, ¿qué es una célula y cuáles son sus partes? ¿Qué es la energía? ¿Cuáles son sus formas? ¿Cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación? ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Y esta es una de las que da más miedo, trae recuerdos de la secundaria, a ver si algunos se acuerdan por ahí, había una regla mnemotécnica para recordar el orden de las etapas de la mitosis. Acá dice Valeria, son preguntas googleables, totalmente. Son todas preguntas cortadas por la misma tijera, ¿no? Acá me aburrí, dicen, son preguntas cerradas, son preguntas fácticas, ¿no? Las llamamos preguntas fácticas porque justamente se contestan con un hecho, con un dato, con una definición. Esto es, por ejemplo, uno de los cuadernos que recogimos en nuestras investigaciones, junto con Mario, con Mariana Luzuriaga, con Inés Taylor, hicimos una investigación muy grande con Facundo Albornoz, con 75 escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y fuimos a mirar, bueno, a qué dedicaban el tiempo de clase los chicos en séptimo grado en el área de ciencias naturales. ¿Cuánto tiempo dedicaban a actividades que tenían que ver con recordar información y cuánto tiempo de clase a actividades que tenían que ver con relacionar, aplicar, resolver problemas? Y lo que encontramos fue, a nosotras mismas nos puso la piel de la gallina y nos sorprendió, a pesar de que veníamos con cierto escepticismo. Encontramos que el 80% del tiempo los chicos están trabajando en actividades que tienen más que ver con recuperar información o responder preguntas sencillas como estas, que con actividades que inviten a pensar. O sea, realmente la balanza en toda Latinoamérica está muy inclinada hacia las clases muy enciclopédicas, donde el docente en muchas áreas curriculares da piezas de información y los alumnos las recuerdan, ¿no? Recién el otro día estaba viendo un manual de geografía de los primeros años de la secundaria, estaban los chicos aprendiendo, yo me acordaba de mi propia experiencia, ¿no? Las cuencas endorreicas, exorreicas, arreicas, yo decía, ¿cuánto tiempo, ¿no? De los jóvenes dedicados a recordar información que mañana se van a olvidar? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? ¿Qué es la digestión? ¿En qué se diferencia la digestión mecánica y química? ¿Qué función forma parte de la digestión mecánica? No es que estén mal estas preguntas, queremos que los chicos sepan algunas definiciones y algunos datos. El punto es cuando son la mayoría de lo que es la mayoría de lo que hacemos en el aula, y realmente en muchos casos lo es. Esta es otra, a ver si se dan cuenta de qué es esta prueba. Es una evaluación. ¿De qué será? Los que son del área no lo digan. Acá dice Franco es de química, totalmente, es una prueba de química. ¿De qué tema? ¿Quién se acuerda de haber hecho algo de esto en la escuela secundaria? Si no se acuerdan, la noticia es que lo hicieron, aunque no lo recuerden, porque esto es parte del currículum oficial de la escuela secundaria. Es sobre la tabla periódica, tienen razón, es sobre los orbitales, que eran ese recorrido que hacen los electrones alrededor de los núcleos de los átomos. Paula dice que espanto. Bueno, la pregunta es cómo hacemos, ¿no? Esto habla de cómo los átomos son por adentro. Esto permitiría eventualmente entender por qué algunas cosas se juntan con otras, por qué ciertos materiales tienen ciertas propiedades. Pero sin embargo, cuando lo aprendemos así, todo lo que podría generar curiosidad, pensamiento crítico, disfrute, muere, ¿no? Hay algo claramente que hay un cortocircuito ahí. Acá dice, profe Ro, hasta la universidad jamás entendí qué significaba. Entonces, hablamos de preguntas fácticas, preguntas que apelan a la memoria, que son googleables, como dirían ahí. Uno se puede sacar un 10 felicitado sin haber entendido, ¿no? Esto también es importante. Uno, como decía mi compañero, me saqué 10, 10, 10. Eso cuando los que tienen suerte y son resilientes, un montón fracasan en el camino, pero incluso habiendo aprobado uno puede no haber entendido. Bueno, la pregunta es, ¿cómo transformamos estas preguntas fácticas en
preguntas para pensar, ¿no? Y esta pirámide de Bloom, que yo la uso mucho en la formación docente, porque realmente es muy, muy clara para entender y mirar para adentro con ojos curiosos lo que hacemos todos los días, es pensar. Como saben, esta pirámide, y seguramente, y si me escucharon a mí, yo la suelo traer y está en el libro, Benjamin Bloom fue un psicólogo educacional que le dieron la tarea de categorizar las habilidades cognitivas, habilidades de pensamiento, a partir de los ejercicios que veía en los materiales de estudio, de aquellas más simples que fomentaban lo que se llama el pensamiento de orden inferior, aquellas más complejas que propician lo que se llama el pensamiento de orden superior, ¿no? Y las puso en esta pirámide, que hoy día sigue siendo valiosa como herramienta. Y abajo puso recordar, ¿no? Recuperar información. Después puso comprender, que en realidad él no hablaba de la comprensión como la entendemos hoy, sino más dar explicaciones. Arriba está aplicar, analizar, evaluar, crear, ¿no? Entonces, algo que yo siempre hago en los talleres, y los invito a que cuando vuelvan y tengan ahí, miren lo que hacen todos los días, traten de ver dónde está la balanza, qué pintarían en amarillo como actividades que tienen que ver con recordar o recuperar información, y qué todo lo demás. Usando esto es lo que nosotros vimos que estaba, el balance estaba en 80-20, ¿no? 80% del tiempo dedicado a actividades que estaban en ese escalón amarillo. Y si uno ve que hay muchas de las amarillas, ¿cómo las empiezo a cambiar? ¿No? ¿Cómo empiezo a transformarlas en otra cosa? Y les voy a dar ejemplos de lo que yo vengo llamando preguntas para pensar, que involucran tomar el contenido y abrirlo y darle narrativa, darle contexto, darle sentido. Ejemplos que aparecen en el libro, y después les voy a dar lo que hicimos en el libro, lo que traté de hacer en el libro es como estas clínicas del antes y después de preguntas. Bueno, estas son preguntas, por ejemplo, de ciencias sociales, bien clásicas, ¿no? Uno diría, ¿qué características tiene el sistema democrático? ¿Qué significa que haya división de poderes? ¿Cuáles son esos poderes? No están mal estas preguntas, ¿no? Son preguntas correctas. Pero el problema con estas preguntas es que son preguntas escolares, en el sentido de que los alumnos las van a responder porque están ahí, porque se pide que las responda para la escuela, pero que no van a interpelar su curiosidad, ¿no? No van a tener demasiado sentido. Miren la vuelta de tuerca de estas mismas preguntas. Dice así: ¿qué sucedería si algunas personas se volvieran demasiado poderosas? ¿Cómo podría un país evitar que los gobernantes abusen de su poder? ¿Existen modos de controlar ese poder? Vamos a ir hacia el mismo lugar, vamos a ir hacia la idea de que la democracia tiene 3 poderes, pero desde otro lugar, desde la búsqueda de explicar algo que como sociedad nos importa, o como individuos nos genera ganas de pensar. No es un contenido que lo estudio porque alguien lo puso ahí, sino que parte de las preguntas más genuinas detrás de ese contenido. Un par de ejemplos más de proyectos de secundaria. Este y el que le voy a contar ahora son ejemplos de una iniciativa en la que yo vengo trabajando hace muchos años, que se llama Planea, UNICEF, de UNICEF Argentina, que lo estamos llevando adelante con unas 100 escuelas secundarias ahora, entre Chaco y Tucumán. Este es un proyecto de literatura que empieza con esta pregunta: ¿qué historias te asustan más? Y fíjense que el contenido, a ver si se dan cuenta, ¿cuál es el contenido curricular detrás de este proyecto, les parece a ustedes? A ver, los leo. ¿De qué se tratará este proyecto? De géneros literarios, de cuentos de terror, totalmente, exactamente. Se trata de eso, es un proyecto de lengua y literatura que habla sobre literatura de terror. Una pregunta más escolar que genere menos curiosidad del mismo contenido sería: ¿qué características tienen los cuentos de terror? De vuelta, no sería una pregunta incorrecta, pero fíjense que arrancar el recorrido, ¿por qué historias te asustan más?, pone a los estudiantes en otro lugar. Pone a los estudiantes en el rol de pensar, bueno, ¿a mí qué me pasa con esto? ¿Qué hace un autor o una autora de textos de terror para generarme miedo y ganas de no soltar el libro, pero a la vez salir corriendo? ¿Cómo podría yo escribir y usar esos recursos? Entonces los chicos después van a escribir cuentos, y todo esto termina con un tráiler, un avance en video de películas de terror que hacen los chicos usando esos recursos que vieron que usaban esos autores y autoras. Este es de matemática, más difícil todavía, que también me gusta en particular porque si uno mira la pregunta no es tan obvio de qué se trata el proyecto, y eso es algo positivo en el sentido de que cuando el conocimiento se vincula con la vida real,
las preguntas son más genuinas. Fíjense, ¿cómo puedo elegir el mejor regalo? De paso les traigo esto, porque si uno googlea Planea UNICEF, van a encontrar estos son montones de proyectos que hemos hecho de ciencias sociales, naturales, literatura, computación, matemática, están todos públicos en la web para descargar. Así que quienes estén en secundaria explorando estas cosas, se los recomiendo. ¿Cómo puedo elegir el mejor regalo? A ver, acá qué dice, porcentajes de descuentos, dicen acá. Interesante aquí esto de los descuentos, porque una de las cosas que a veces aparece en la secundaria como demanda, hace un tiempo hicimos con Axel Rivas y Gachi Capelletti, aquí profes de la Escuela de Educación, un juego que se llamó Desafío Joven, con distintas escuelas secundarias, ¿no? Y les pedíamos a los chicos que diseñen su escuela ideal y qué materias querían tener. Y una de las cosas que dijeron muchos que nos sorprendió es que querían tener educación financiera, que querían saber qué hacer con su dinero, cómo ahorrar, cómo planificar, ¿no? Cosas que después para los adultos son esenciales para un proyecto de vida. Y los chicos y las chicas adolescentes decían, nos gustaría que la escuela nos prepare también para eso. Pero no es de descuentos este proyecto. ¿Cómo elegir el mejor regalo? Habla en este caso de aprender a medir distintas magnitudes, aprender a establecer criterios, tiene una parte como de cálculo mental, pero desde esta aprender a comparar. Los chicos terminan en este caso haciendo una campaña contando cómo la matemática nos sirve para la vida real. Y como dice Paula acá en el chat, son preguntas que involucran a los chicos con el tema, ¿no? Los traen a algo que tiene sentido para ellos y para nosotros también, ¿no? Entonces la pregunta para hacernos es cómo conecto lo que ya estoy enseñando con algo que realmente genere curiosidad. Entonces les voy a mostrar esta clínica de preguntas que voy a leer aquí, que estoy acá con el libro. Los que tengan el libro, a ver, vamos a ver en qué página. Estamos en la página es medio gordo el libro, van a ver, 172 y 173, y como en estas clínicas para adelgazar, del antes y el después, esto parte de mucho trabajo que hemos hecho con distintos docentes, en particular estos ejemplos son de los estudiantes de la maestría en educación, de la Universidad de San Andrés, que son docentes, y que cada uno de su área hacía un antes y un después, así que gracias a quienes aportaron los ejemplos, una previa, y después a través de la clínica se transforma. Entonces les leo. Dice, por ejemplo, bueno, los tengo acá para que los puedan leer conmigo. Construcción de la ciudadanía al nivel secundario. Dice, enumera los derechos de los empleados, voy a leer de la pantalla, de acuerdo a lo establecido en la ley de contrato de trabajo de nuestro país. Ese es el antes. Que los chicos tengan que decir cuáles son los derechos de los empleados, ¿no? ¿Está mal esa pregunta? No está mal, obviamente, ¿no? Es correcta, ese es el contenido al que quiero que lleguen. ¿Genera compromiso personal, curiosidad, ganas de responderla? Obviamente no, es algo que está ahí, me lo pidió el docente y lo hago porque alguien me lo pidió, ¿no? Esta idea de aprendo para otros, no para mí mismo. Miren la vuelta de tuerca de armar este contenido en una narrativa que, en vez de declarar el contenido, haya que usarlo. Estás en tu casa un sábado por la noche, con ganas de ver una buena película. Para coronar el momento pediste helado a través de una aplicación de entrega de pedidos a domicilio. Cuando tocan el timbre para entregar el pedido, notas en la cara del empleado unos raspones que aparentan haber sido causados recientemente. Le preguntas qué le pasó y te cuenta que unas cuadras antes de llegar patinó con la bicicleta y se dio un fuerte golpe. Le ofreces un paño húmedo para limpiarse, pero te dice que no es nada y que no se puede demorar mucho más, ya que tiene que seguir entregando otros pedidos. No puedes dejarlo ir sin ayudarlo de alguna forma. Mientras vas a buscar el cambio para darle propina, aprovechás lo que conoces sobre la ley de contrato de trabajo, fíjense, acá llegué, ¿no? Al contenido, y los derechos de los empleados para escribir en un papelito 3 recursos concretos que lo pueden ayudar para sobreponerse al golpe que tuvo, sin perder el derecho a la remuneración, al pago. Fíjense que acá, de vuelta, el contenido es cuáles son los derechos de los empleados, pero en vez de decirlos porque sí, los voy a enmarcar en una situación que tenga sentido y que de hecho me ayuda a entender cómo eso no es algo que aprendo porque está solo en el programa, sino que va a ser relevante para mi vida después, si voy a tener un trabajo, si voy a tener que dar un consejo a otro, y en vez de decirlo, lo voy a enmarcar en una situación auténtica que diga, dale un consejo. Entonces escribí 3 consejos en el papelito, ¿no? Hay otra cosa.
Segundo ejemplo, lengua y literatura del nivel secundario. Dice así: ¿cuáles son las especificidades del guión cinematográfico? Interesante la pregunta, o sea, correcta, pero le falta el gancho, le falta darle sentido, darle vida. Después, tu profesora de lengua acaba de lanzar el proyecto cinematográfico Yo Shakespeare para la adaptación del texto dramático de Macbeth de Shakespeare. Para su realización, cada alumno eligió un departamento: dramaturgia y dirección, actuación, arte, audio y fotografía, y montaje y edición. Vos elegiste participar en el grupo de dramaturgia y tenés la difícil tarea de mostrar tus habilidades como guionista. Para demostrar tu capacidad, selecciona una escena y escribí el texto teniendo en cuenta todos los registros necesarios y específicos del guión cinematográfico. Acá voy a tener que usar la información de cómo tiene que ser un guión cinematográfico, pero no solo decirlo, sino realmente hacerlo. De modo que no le falte ningún dato al grupo de actores y a los encargados del arte para cuando tengan que hacer la puesta. Último, antes y después. La invitación después de este taller, y en el taller que vamos a dar más largo el año que viene en la universidad, lo vamos a hacer en vivo y en directo, es que vuelvan a sus preguntas que vienen formulando en clase, en las evaluaciones, y traten de ver si pueden pasarlas por esta clínica. Ciencias naturales del nivel primario. Una pregunta fáctica. Describí el planeta Marte, ¿qué tienen en común con el planeta Tierra y en qué se diferencia? ¿Cómo le damos una vuelta de tuerca? Después. Acá me encanta que Mirta y ya varios están contando cosas que hacen, que me encantan. Acá Stella Maris dice: montaron un radioteatro con Romeo y Julieta mis alumnos. Mirta propone cambios. Algo interesante de estas preguntas es que nada, esto es una receta, ¿no? Son todos materiales con los que uno va amasando, que uno va enriqueciendo. Una de las claves para mí en estos momentos de la creatividad pedagógica es pensarnos como buenos curadores y curadoras de material, donde uno tiene que estar olfateando, al acecho de cosas valiosas que pueda agarrar, transformar y usar, ¿no? Y esa es una actitud que creo que nos suma, ¿no? Que nos libera del peso de que tenemos que crear todo de cero cada vez en la hoja en blanco, pero también nos habilita que podamos tomar y hacer nuestras cosas que andan dando vueltas que valen la pena. Dice así el después: te mandan en una misión exploratoria a Marte y descubrís que hay varias razones por las cuales los terrícolas podríamos llegar a poblar Marte en un futuro lejano. Nuevamente, en el planeta Tierra, estás al frente de un auditorio interesado en escuchar tus descubrimientos. Convéncelos de las razones por las que vale la pena invertir dinero en continuar la misión. Entonces aquí yo voy a necesitar describir cómo es el planeta Marte, poder decir en qué se parece a la Tierra y nos deja vivir ahí, en qué no. Pero no lo voy a decir porque sí, sino que va a estar al servicio de convencer a alguien de que me financie una misión. Fíjense cómo acá entran las prácticas del lenguaje, seguramente van a entrar las habilidades de comunicación, la capacidad de usar tecnología por ahí para poder hacer una presentación, tener una audiencia, como dice acá María Florencia, tener empatía con quien me está escuchando, todo lo que hace que ese conocimiento cobre sentido y fomente el trabajo con habilidades, que es lo que estábamos diciendo al comienzo, ¿no? Prepare a los chicos y chicas para ese futuro. Y la tecnología, recién hablaba, muchas veces es una gran aliada de estas cosas, de la idea de darle vida al contenido. Les voy a mostrar un videíto muy cortito de una docente que usó la red TikTok para darle vida a este desafío de vamos a Marte. A ver si lo escuchan. Hola chicos, les estoy hablando desde Marte. Hemos abducido a su maestra cuando se encontraba paseando por la plaza. Necesita que la vengan a rescatar. Piensen bien, la nave que construirán y los trajes que utilizarán. Necesita que la vengan a rescatar. Los estamos esperando. Me encanta, ya hay muchos que lo vieron, tiene fans, esta maestra, realmente hay algo, ¿no? De poder usar y jugar un poco. Parte de Dictamar tiene que ver con animarnos a jugar un poco y ponernos en una situación también de exploración, ¿no? En este caso de esta maestra, y yo siempre muestro este junto con otro, de dos maestras que armaban un paracaídas, donde hay algo de empezar a animarnos a usar las nuevas herramientas, pidiendo ayuda en muchos casos, porque no siempre sabemos cómo hacerlo, para empezar a generar otras vueltas de puertas de entrada al conocimiento. Bueno, entonces hablé de, primero, caballo de Troya, transformar las preguntas. Segundo, caballo de Troya, dar opciones.
Este es uno de los que hacemos menos y es de los más potentes para empezar a innovar en el aula. Es uno de los mejores caballos de Troya que yo encontré en los últimos años. Cuando hablamos de dar opciones, hablamos de enseñar a elegir, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, queremos chicos que puedan elegir y que puedan tomar decisiones cuando pensamos en el futuro, pero miren lo que a veces pasa en la escuela antes. A los 6 años nos dicen, hazlo así, a los 8 años nos dicen, se hace así, estamos sentaditos escuchando y repitiendo, a los 10 años nos dicen, siempre debes hacerlo así, a los 11 años nos dicen, elige tú, y de repente, ¿qué es elegir? Elegir, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿cómo hacemos para dar opciones de elegir desde antes y sostenidas y la posibilidad de que puedan explicar cómo eligieron y por qué lo que eligieron, ¿no? Esta es una viñeta de las hermosas que siempre tiene, muy provocadoras, de Francesco Tonucci, un gran pedagogo italiano, que siempre, por lo menos a mí, me deja pensando, ¿no? Captura muy bien ciertos problemas muy fundamentales de la educación en estas imágenes. Entonces, ¿cómo hacemos para enseñar a elegir y para construir autonomía? ¿Cómo hacemos para incorporar este enfoque? Y aquí tenemos en la Universidad de San Andrés a Rebeca Anijovic, una gran referente de este enfoque de la enseñanza para la diversidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para diversificar los recorridos, pero garantizando lo común? Ofreciendo opciones, pero a la vez garantizando que todos puedan aprender lo irrenunciable. Les voy a contar 2 estrategias. La primera es el tatetí. No sé si la escucharon, algunos si me escucharon a mí en alguna charla. Esta es una de las que aparece en el libro. El tatetí es el juego del tatetí. ¿Vieron el tatetí? Que uno tiene que hacer una línea así o así, o diagonal, formar una línea, una hilera de 3. Entonces, para una misma unidad o tema, uno arma un tatetí con diversas opciones. Y uno puede decir, bueno, la del medio la tienen que hacer todos. Uno puede poner algunas obligatorias y otras optativas. Les voy a mostrar esto que viene del libro de un tatetí de lengua. Todos tienen que hacer la del medio. Dice así: si fueras el autor o la autora del libro, ¿qué cosa cambiarías y por qué? Eso lo van a tener que hacer todos. Pero después les voy a permitir que elijan. Por ejemplo, si eligen la horizontal, podrían decir a qué personaje del libro te gustaría invitar a tu casa y por qué. Y la otra es, si escribieras una secuela del libro, ¿de qué título le darías y por qué? O si voy a elegir la diagonal, podría ser, ¿por qué elegiste leer este libro? Escribí un resumen de si fueras el autor o la autora que cambiarías, y abajo, ¿qué enseñanza pensás que el autor de este libro quiere dejarte al leer la historia? Este es un tatetí analógico, les voy a mostrar uno digital. Este también es otro analógico, que ahora van a ver cómo usa el recurso digital para darle vida a una de las celdas. De vuelta, esto lo hizo una maestra que vino al taller de innovadores educativos que dimos hace poquito aquí en la universidad con María Emilia Larsen, que se llama Ayelen. En el medio dice, si vos fueras el autor o la autora del cuento, ¿cómo cambiarías el final? ¿No? Es una actividad que ella hizo en educación remota y se las mandó a los chicos a la casa. Y después podían elegir. Y los chicos tenían que elegir 2 cuentos y ella, para darle vida a la idea de que cambien el final, eligió hacer esto, miren. Hola a todos, ahora que tengo su atención, ¿saben quién soy? Estas cejas, este color de ojos, yo soy Úrsula, soy la villana del cuento de la sirenita. ¿Lo escuchaste ayer? ¿Sí? Alexis, qué lindo tu dibujo de la portada de la Cenicienta. Todos eligiendo a los heroicos, como lo hizo Tiago, o hablar sobre unas madrastras o unas hermanastras. Nadie habló de mí. ¿Algo hice mal? Escuché que Delfina dijo que la sirenita tenía un buen corazón, pero ella quería piernas. Yo hice mi trabajo. ¿Ustedes qué creen? Bueno, no me demoro más porque tomé el celular de la señorita Ayelen sin permiso. Ojalá no se dé cuenta que les estoy mandando este mensaje. Saludos a todos y espero las nuevas respuestas, que yo soy una villana bastante buena. ¿O vos qué crees? Miren qué maravilla, y acá tiene, hola Ale, ahí la veo a Ale Riel, ahora voy a mostrar un ejemplo tuyo, así que quédate por ahí. Lo que no hemos hecho en esta pandemia, ¿no? Decía Ale acá por el chat,
realmente hay algo de nos hemos reinventado y puesto a jugar, ¿no? Ni hablar las maestras de jardín de infantes, de primeros años de la primaria, en todos los ciclos. Y aquí alguien decía en el chat, qué buena retroalimentación, y miren qué interesante, ¿no? Porque esto no solo logra que los chicos darle un tinte más lúdico a la tarea de escribir el final, pero los pone en situación, ¿no? Les está hablando la villana, que por ahí no es tan villana, la maestra se animó a jugar, a pintarse, bueno, nada, aplausos de pie, pero también está aprovechando este video para darles retroalimentación a los alumnos, para decirles que leyó lo que mandaron, ¿no? Y va llamando, y vos te hago tal cosa, y va mencionándolos, ¿no? Y genera esa ida y vuelta, ese vínculo emocional tan importante, ¿no? Decir, los veo, yo estoy acá, ¿no? Estoy leyendo lo que produjeron. Este otro es una versión de Tatetí para secundaria, que ahora se las voy a mostrar, que la hizo Diego García Francés también, que estuvo en el taller de innovadores educativos, el Colegio San Patricio. Y fíjense lo que hizo, muy interesante lo que hizo. Usó la plataforma Genially, no sé si la conocen, que es gratuita, para armar infografías. Él la usó para armar el Tatetí. Trabajó con la película El Náufrago para la materia de construcción de la ciudadanía en secundaria. Todos tenían que hacer el desafío 5 y después podían elegir. Van a ver lo que hizo. A ver, se los voy a mostrar en vivo y en directo porque vale la pena. Proyecto Wilson, ¿lo ven, no? Entonces trabajó, ¿la vieron esta peli, El Náufrago de Tom Hanks? Que él queda ahí abandonado, náufrago, en una isla, y está muy desesperado y solo, y se hace amigo de esta pelota de vóley, y le hace una cara y le pone de nombre Wilson, por eso el nombre Wilson, ¿no? Si no la vieron vale la pena. Entonces, con este proyecto Wilson, él empieza, ahí está Diego, ahí se los miren. Presentando Hola el desafío. queridos y queridas estudiantes, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Yo en lo personal muy contento de que en breve vamos a poder vernos de manera presencial también, ir alternando lo virtual con lo presencial, va a estar muy bueno, ¿sí? Pero vamos al tema de hoy, ¿sí? Algo que les había prometido. Recordemos que estuvimos trabajando durante todo este primer trimestre el tema de las personas en sociedad, donde aprendimos diferentes teorías de la socialización, el tema de convivir junto con los otros, el tema de los conflictos, varias ideas que fueron surgiendo mientras que íbamos trabajando juntos. Pero hoy vamos a hacer entonces este desafío, un pequeño proyecto que le habías prometido en base a la película Náufrago que vimos juntos. A este pequeño y breve proyecto vamos a llamarlo, obviamente, Proyecto Wilson. Bueno, Tal paro como que es muchos de largo, ustedes les ahora les voy a encantó. mostrar el desafío. Ahí les puse el link por si lo quieren mirar, que Diego me autorizó a compartirlo. Y acá vamos al desafío. A ver, este es súper sofisticado, armó el video, ¿no? El Tatetí de manera analógica funciona realmente igual de bien. Funciona bien para la formación docente. Muchos formadores docentes que lo han usado dejan algunas celdas en blanco para que los alumnos también creen su propio desafío. Entonces el desafío 5 que les mostraba dice así, la actividad obligatoria es la 5. ¿Qué tendrías que aprender en el colegio para poder sobrevivir en la isla durante 4 años? ¿Cómo relacionas a Wilson con las teorías de la socialización de Aristóteles y la sociología contemporánea, ¿no? Esto es muy importante, cuando trabajo de este modo, la idea no es hacer algo entretenido, pero que el contenido vaya por otro lado y les doy la fotocopia, ¿no? Sino justamente que el contenido se encarne y aparezca y sea necesario para resolver estos desafíos, ¿no? Y esto por lo menos a mí me pasa mucho en el trabajo con innovación educativa, con mejora escolar, que a veces pareciera que enseñar es que aprendan información y la reproduzcan, y que todo esto es entretenido, pero no es enseñar algo importante, ¿no? Es como motivador, pero no importante. Y yo creo que es todo lo contrario. Realmente lo que tenemos que hacer es poder darle vida al contenido en situaciones auténticas, pero que no vaya por carriles separados. Les muestro otro. Este es el desafío 5, el desafío 6 dice así, entrevista original. Tenés la posibilidad de entrevistar a un personaje de la película. ¿Quién sería ese personaje? ¿Por qué? ¿Qué le preguntarías y qué te contestaría? Arma un modelo de entrevista con las preguntas y respuestas, podés grabarte si te parece y si no podés escribirlo. Lo que me contaba Diego, y me mandó las producciones de sus alumnos, es que con este tipo de actividades realmente descubrió un montón de alumnos que los tenía escondidos.
alumnos que escribían bien o que escribían de manera creativa, o que al hacer un video pudieron expresar un montón de cosas, alumnos que estaban dormidos, ¿no? Él decía, me di cuenta de que había alumnos a los que no había visto nunca, ¿no? Y habilitar otro tipo de actividades generó ese otro espacio que antes no tenía. Sigue un poquito más, ¿cómo vamos? Son 12:10, vamos a llegar hasta 12:30, así después nos vamos todos a almorzar, así que faltan algunos caballos de Troya. Este es otro recurso, otra estrategia para pensar en cómo ofrecer opciones. Y es la estrategia del menú como el menú de un restaurante, ¿no? Acá está, la vi a Ale en el chat. Hola, Ale Riela, de la escuela Petronila Rodríguez, de una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires. Ale, además hizo Instagram, es muy lindo lo que comparte, se llama Maestra Creativa, ¿ok? Ale, porfa, poné tu arroba ahí, así te siguen. Y miren lo que hizo ella, ¿no? También vino al taller de innovadores educativos y la idea es, al final de una unidad, que era una unidad sobre la época colonial y venía de la mano de la jura de la bandera, de la promesa de la bandera de los chicos de cuarto, hizo un menú de postres, ¿no? Lo llamó Delicias Patrias. Y se puso chef señor Ale, ¿no? Hay algo también, ¿no? De jugar un poco con los roles y con la fantasía que realmente suma mucho. Entonces estaban estos postres, tenían que elegir uno, por ejemplo, hacer una investigación colonial. La bandera como la escarapela no son como hoy las conocemos. Averiguá si el himno nacional también fue siempre igual o sufrió algún tipo de cambio, ¿no? Es una de las consignas. O dulces noticias. Diseñá la portada del diario del día después de la jura de la bandera. Bueno, distintas estrategias también, todas poniendo a los chicos en un rol protagónico, de aprendizaje auténtico. Y después, lo interesante además que hizo Ale, es que al final de este menú, y parte de aprender a elegir tiene que ver con poder dar cuenta del porqué, ¿no? Empezar a reflexionar sobre nuestras elecciones, ser metacognitivo. Hizo lo que se llama un ticket de salida, donde les dijo a los chicos, bueno, ¿por qué elegiste ese postre del menú? Empezar a que los chicos puedan hacer visibles por qué eligieron lo que eligieron. Al principio van a decir, no sé, pero de a poco son rutinas que se van instalando y podemos empezar a trabajar. Bueno, y hablé de que nosotros hagamos preguntas, pero la idea es que podamos dar espacio para que los mismos estudiantes formulen preguntas. Y para eso hay ciertas estrategias, hay que ponerlo en agenda, tiene que haber algún momento para que ellos y ellas puedan hacer preguntas, ¿no? Y les voy a contar algunos ejemplos de cosas que yo vi y que me han gustado de escuelas o que yo misma probé. Esta es súper simpática, la traje de las escuelas Innova Schools en Perú y en México. Es el brazalete de preguntas, donde los chicos se hacen una especie de pulserita, ¿no? con hilo, donde van poniendo, y esto también lo usan ellos para la formación docente, preguntas sobre un tema que se hacen, sobre un tema que van a trabajar. Después circulan por el aula, se cruzan, en parejas cada uno elige una pregunta del otro, lo tratan de responder y si no quedará para responder después, ¿no? Empezamos a darle lugar a las preguntas en el aula, no solo a las nuestras. Esta es una bitácora de preguntas de nivel inicial, donde con las familias los chicos van teniendo un diario donde esas preguntas que aparecen, esas preguntas curiosas que aparecen tanto en el nivel inicial, tienen un lugar donde anidar. Esas preguntas aparecen cada vez con más frecuencia cuando uno tiene el diario de preguntas. En mi caso, yo me acuerdo con mis hijos teníamos el cuaderno científico, ¿no? Y venían diciendo, tengo una pregunta científica, mamá. Tener el cuaderno ayudaba a estar atentos a esas preguntas. Esta es una pregunta que se hizo una de las nenas, ¿no? Decía, ¿quién fue la primera persona en vivir en la Tierra? ¿Y qué pensás vos? La abuela María Elena, Gaudí, porque era viejito. Acá esto también me prestó este ejemplo una querida amiga que tiene una cuenta de Instagram que les recomiendo también, que se llama Experiencias Canguro. Canguro, está buenísima. Esto es de secundaria, es más simple también, ¿no? A veces solo con instalar el espacio para la pregunta, eso genera que antes de arrancar un tema, en vez de arrancar con el tema, arranco con las preguntas de qué quiero saber. ¿No? Que a veces nos pasa en la escuela que damos la respuesta antes de que surja el deseo de saber sobre algo. Bueno, un rato de qué quiero saber, de lluvia de preguntas, ya ayuda a que esos contenidos vengan a responder algo que tiene que ver con la curiosidad. Por ejemplo, ¿no? Acá sobre literatura fantástica, literatura fantástica y es una lluvia de preguntas que los alumnos hicieron motivados por el docente. Dice, ¿cuándo deja un cuento de ser fantástico? ¿Cómo se diferencia del maravilloso? ¿Cómo y por qué se inició? ¿Quién fue el precursor? ¿Dónde surgió? ¿Qué no sé de los cuentos fantásticos?
¿Qué otros autores existen del género? ¿Por qué Borges no tiene un premio Nobel? Esta me encanta porque a veces cuando uno empieza a preguntar, ¿no? Se disparan cosas más disparatadas, pero que tienen que ver. ¿Existe otra serie de reglas para ser fantástico? ¿Se puede interpretar como un mundo 100% verosímil el presentado en los cuentos? ¿No? Hay preguntas más profundas incluso. Si no doy tiempo, estas preguntas no aparecen. Simplemente empiezo con el cuento fantástico, bla, 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 leemos cuentos fantásticos, sí, sí. Son pequeños cambios, ¿no? Yo vuelvo a esta idea de los caballos de Troya, pero dan resultados muy distintos. Voy a avanzar un poquito para poder llegar más adelante, y muchas veces los chicos y chicas hacen preguntas que no sabemos qué hacer, ¿no? Con ellas, que nos disparan, ¿no? Algunas tienen que ver y las vamos respondiendo, y otras son más alejadas. Esta estrategia es una estrategia maravillosa para darle entidad a las preguntas, pero al mismo tiempo poder seguir con el curso de lo que estamos trabajando, que es la playa de estacionamiento, ¿no? En inglés le dicen parking lot, que es tener un espacio, acá hay un corcho, puede ser un afiche, puede ser lo que elijamos, puede ser un mural virtual, donde los chicos vayan poniendo sus preguntas cuando van apareciendo y van quedando ahí. Y cada tanto uno va eligiendo algunas, o una vez por semana, algunos se llevan unas para responder y traer a la semana siguiente. Le damos entidad a las preguntas en el aula, dejándolas ahí y haciendo algo con ellas. Luego, voy a ir a un caballo de Troya más, y después vamos a ir cerrando, creo que preparé como para 3 horas este taller, que es el de crear rutinas. Yo hablaba de crear una cultura en el aula, crear rutinas de pensamiento, y esto viene del trabajo de todo el proyecto de pensamiento visible de la Universidad de Harvard, y un montón de cosas que yo fui probando también en escuelas. Yo las uso mucho en mis clases. Ayuda a generar momentos para pensar. Les cuento algunas, pero tienen que ver con esto, con poder usar estrategias súper simples, vuelvo a esta idea de los caballos de Troya, para trabajar en las aulas que ayuden a que el pensamiento salga a la luz, se haga visible, y a partir de ahí podamos seguir construyendo, ¿no? Esta idea de Vygotsky del lenguaje como el gran vehículo para construir el pensamiento. Y son rutinas que no hago una vez y ya está, sino que voy instalando de a poquito, ¿no? La idea de que los chicos se habitúen a pensar. Las voy haciendo muchas veces, con distintos contenidos, en distintos momentos, donde los chicos ya empiezan a esperarlas. Mis alumnos de la universidad ya me hacen bromas a veces, ¿no? Que yo las uso mucho. Me decían, bueno, ¿y cuándo viene el ticket de salida, por ejemplo? ¿No? Que es algo que yo uso mucho. Esta es una que es súper linda, y se llama La Brújula, no sé si la conocen, donde tengo 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, que me sirven para plantear distintos aspectos sobre un tema, ¿no? Que lo puedo usar antes de arrancar el tema, por ejemplo. En el norte, la N. ¿Qué más necesito saber o informarme sobre este tema? ¿Qué necesito aprender o averiguar? En el este es E de entusiasmo, de emoción. ¿Qué te gusta, qué te entusiasma de este tema? ¿Cuáles son sus puntos positivos? En el sur tiene que ver con las sugerencias, la S como de sugerencias. ¿Cuál es mi opinión al respecto del tema? ¿Qué sugerencia podría dar? En el oeste habla de los obstáculos, la O de obstáculos. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te incomoda del tema? ¿Cuáles son sus puntos negativos? Es una rutina que ayuda a ver un asunto desde distintos puntos de vista. Les muestro un ejemplo que puse ahí en el libro. Esto es de una escuela con la que hicimos un taller con Rebeca Nijovic hace unos años, en Florida Day School, donde los chicos tenían que trabajar sobre una noticia periodística. Esto es parte de la evaluación de una unidad, sobre unos científicos japoneses que quieren excavar hasta llegar al centro de la Tierra. Entonces, a partir de este proyecto, tenían que completar la brújula y tenían que decir, bueno, en la N, ¿qué necesitan saber los científicos sobre la constitución de la Tierra antes de empezar la excavación? Menciona al menos 2 ideas que necesitan saber. Y acá está la respuesta de un alumno. Bueno, ellos necesitan saber el grosor de la capa de la parte que van a excavar, que al acercarte al centro de la Tierra las temperaturas son más altas, que cada vez que uno se acerca al núcleo los materiales son más viscosos, entonces pueden quedar atrapados, ¿no? Miren cómo ayuda a que el contenido salga a la luz. La E, emociones. ¿Por qué este proyecto podría resultar emocionante para los científicos que lo llevarían adelante? ¿Qué aspectos positivos podrías identificar si este proyecto se realiza? Este proyecto puede resultar interesante porque ganarían reconocimiento y un gran avance en la ciencia, dice este alumno. S, sugerencias. ¿Qué sugerencias le harías a la agencia japonesa para llevar adelante el proyecto?
Fíjense que es un análisis de un texto desde otro punto de vista, desde otra lógica, no con preguntas que van a ser copiadas y pegadas del texto, sino que invitan a pensar. Otra rutina de las muy caballo de Troya, muy fáciles de implementar en el aula y muy potentes, es esta, que por ahí la usaron, que se llama Veo, Pienso, Me Pregunto. Es una de mis favoritas. Hola Jonathan, que estás ahí. Muy bien, ahí vamos, no me sale el portuñol, metería mucho la pata. Aquí Jonathan está en Brasil, me alegro que estás pudiendo entender el español. Veo, pienso, me pregunto, que ayuda a diferenciar la observación de la inferencia, ¿no? Aquello que pensamos de lo que vemos. Y también da lugar a las preguntas. Y la podemos usar, por ejemplo, con una tapa de un libro, ¿no? Para analizar una tapa de un libro. Este es un ejemplo de una docente que lo usó con un libro que se llamaba La familia López, y los chicos analizaron la tapa con esta rutina. ¿Qué veo? Veo una niña, un papá, una mamá y un chico. ¿Qué pienso? Bueno, pienso que el chico se enamora con H, bueno, de la chica, y ella lo mismo, pero los papás no lo dejan. ¿Qué me hace pensar eso que veo? ¿Qué me pregunto? ¿No? Y en la tapa del libro de la familia López hay zombies. ¿De dónde vienen esos zombies? ¿Qué quieren? ¿Por qué la mamá está preocupada y el papá no? Fíjense que empiezo a generar otro compromiso y otras habilidades de pensamiento, porque no es lo mismo lo que observo que de lo que infiero y de lo que me pregunto. Y le doy lugar a las tres habilidades. Esto es una escuela, está en catalán, porque es la escuela Montserrat, el Colegio Montserrat de Barcelona, ahí yo saqué una foto así, medio de costado, donde el pienso y me pregunto están en la pared, y el veo también, ¿no? Está ahí al costadito, donde esa actividad se hace y va quedando registrada con afiches y los chicos trabajan y lo van poniendo ahí. Podríamos hacer el ejercicio, a ver si nos sale un ratito de ejercicio juntos. A ver, esta es la imagen que la traje a propósito en estos tiempos, porque esta es la imagen de Edward Jenner, el médico que inventó la primera vacuna, ¿no? Inventó la vacuna encontrando cómo curaba, cómo las ordeñadoras de vaca nunca se agarraban viruela vacuna, nunca se agarraban viruela vacuna, que era más suave, pero nunca se agarraban viruela humana, que era mortal en esa época. Se le ocurrió probar inoculando de viruela vacuna a seres humanos y se dio cuenta de que eso prevenía de la viruela mortal. ¿Qué ven? A ver, hagamos el ejercicio acá juntos. ¿Qué ven en esta imagen? Vale mucho usarla con imágenes, obras de arte, que realmente tienen mucha riqueza para analizar, ¿no? Yo, por ejemplo, podría usar esto si quiero enseñar sobre las vacunas, podría arrancar con esta imagen. ¿Qué ven? A ver, cuéntenme qué ven. Acá Flor me dice, veo que el niño tiene miedo. Bueno, eso no es lo que ves, eso es lo que pensás, ¿no? Uno puede decir, veo un niño que tiene una cara, la boca para abajo, eso es lo que veo. Pienso que tiene miedo, ¿no? Y ahí es empezar a desarmar la observación de la inferencia. Veo una familia atendida por un doctor, dice Graciela, veo personas reunidas, veo un bebé a UPA, veo una familia con el médico que vacuna, o veo con alguien que está con, ¿no? Pienso que es médico tal vez, excelente. Vamos con el pienso. ¿Qué piensan? ¿Qué les hace pensar lo que ven? Flor decía, bueno, pienso que el nene tiene miedo. ¿Qué más les hace pensar? Pienso que el niño está enfermo, dice Luciana. Pienso que hay preocupación. Pienso que hay expectativa, que lo están curando. Pienso que son gente humilde. Muy interesante. Última columna, uno lo haría más largo, ¿no? Con más tiempo. Yo lo estoy haciendo así, en 2x, en velocidad rápida. ¿Qué se preguntan? Cuéntenme, ¿qué preguntas les surgen de ver esto? Me pregunto qué pasará, dice Fabiana. ¿Habrá llorado el bebé? ¿Será efectiva esa vacuna? ¿Qué le está poniendo el médico? ¿Tuvieron éxito? ¿Qué quiere lograr el científico? ¿Podrá el médico curar? ¿Vieron cómo tan rápido este tipo de actividades muy chiquitas empiezan a generar un movimiento de nuestras cabecitas? Realmente es maravilloso empezar a movernos, ¿no? En acción, ¿no? Si yo solo les contara la historia, por ahí sería distinto, a poder ponerlos a ustedes en el rol de poder pensar, ¿no? Y en este caso con esta estrategia que abre al final la idea de abrir preguntas. Última rutina que les cuento ahora, es una que es muy interesante para hacer metacognición, de darnos cuenta de cómo cambiaron nuestras ideas a partir de el trabajo con una unidad. Esto es sobre la democracia, ¿no? Es una ciencias sociales, una actividad, y los alumnos tuvieron que poner en este afiche qué pensaban antes y qué piensan ahora. Antes pensaba que era un sistema de gobierno corrupto, ahora pienso que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Antes no sabía el significado de la palabra, ahora sé que demos viene de pueblo
Icracia de poder. Antes solo pensaba que cuando hay dos candidatos uno es democrático. Ahora pienso que algunos presidentes son democráticos y otros no. Miren qué interesante, ¿no? Dar cuenta de la evolución de las ideas. Y esto habla de dedicar un tiempito a reflexionar sobre lo aprendido. Voy a cerrar con esto, que es uno de mis grandes temas de trabajo. En el libro hay todo un capítulo dedicado a esto, a la metacognición como gran superpoder. Es un superpoder en serio, porque nos habilita a poder seguir aprendiendo toda la vida. Metacognición como esta reflexión, ¿no? De pensar sobre cómo pensamos. Y esto genera la posibilidad de aprender de manera cada vez autónoma, que es realmente una de las llaves, regalos para la vida que les podemos dejar a los alumnos para poder seguir aprendiendo siempre. ¿Cómo se construye este poder? Bueno, hay que también dedicarle tiempo y entidad en clase. En el libro hay muchas estrategias para el antes de aprender, el durante, el después. Voy a contar unas poquitas. Esta que también es una rutina de pensamiento que se llama Puente 3-2-1, uno la puede hacer al comienzo y al final de una unidad, o solo al final, donde uno al 3-2-1 le pone lo que quiere. Por ejemplo, 3 ideas, 2 preguntas, una metáfora, es este ejemplo. Es parar la pelota para pensar, que las clases terminen, no porque se acabó el Zoom, o el timbre, o se acabó la hora y salimos todos corriendo, sino un momento, o las unidades, o las secuencias terminen con momentos donde los alumnos puedan aterrizar lo que aprendieron. Terminemos con la voz de los alumnos y no con la nuestra propia. Miren, este es un ejemplo nomás. 3-2-1, esto es de inglés, una maestra de inglés que estaba enseñando sobre los animales y sobre sus adaptaciones. 3 hechos que aprendí, usó esta docente en el 3. 2 preguntas que todavía tengo. Y una opinión que tengo, ¿no? Lo cambió y es muy interesante, uno lo va tuneando, ¿no? Haciendo un ajuste fino. El 3-2-1 es un momento entonces cuando los chicos de todo lo que aprendieron lo aterrizan. El aprendizaje profundo tiene que ver con poder darme cuenta de lo que aprendí, ¿no? Y por eso estas instancias son el mejor modo de invertir el tiempo en clase. Yo uso unas que ahora les muestro 2 y vamos a usar una para cerrar este taller. Esta es una que yo uso mucho, que se llama la escalera de la metacognición, que se recorre de abajo para arriba, donde aparece al principio el qué aprendí, después el cómo lo aprendí, el para qué me sirvió, miren qué importante esta y la que sigue, en qué otras ocasiones lo puedo usar, esta idea de empezar a darme cuenta de cómo esto se conecta con la vida real. Y se puede empezar a usar desde jardín de infantes, fíjense aquí en este jardín del Colegio Montserrat, está en la pared, entonces los chicos terminan un proyecto y saben que van a tener esa rutina de pensar juntos cómo lo hicimos, qué aprendimos, en qué otra ocasión lo podemos usar, se vuelve parte de la cultura de la clase. Se puede usar, yo lo uso mucho en la universidad. Esta es una profe, María José Salas, de escuela secundaria, de literatura, que ella lo hizo, miren qué interesante el formato, con un Padlet. En la presencialidad fue esto, pero los chicos tenían que grabar un videíto de 1 minuto cada semana contando qué aprendí, cómo lo aprendí. 1 minuto. Y eso generaba el hábito de ponerse un ratito a pensar, ¿no? Y aprender a comunicar a otros, ¿no? Tan, pero tan importante.